compartir la pantalla. A ver. Vamos a presentarla. Creo que ya la ven todos, ¿verdad? Buenos Entonces, días, Liz. buenos días. Sí, se visualiza la presentación. Muy bien, muchas gracias. Entonces, vamos a continuar. Acá está el inicio, pero antes de comenzar, quiero ver los avisos que tengo para ustedes en álgebra moderna. Es nada más que el laboratorio, ¿verdad? Como les dije en plataforma, se pasó pues para el día lunes, ¿verdad? Debido a que estaba para el día domingo, pero muchos expresaron que ese día pues tenían examen parcial. Entonces el coordinador vio a bien pasar su laboratorio 1 de la materia de álgebra moderna justamente para el día lunes. Entonces ahí en plataforma pues lo pueden ver que está habilitado para el día lunes. No sé si alguien tiene una consulta o algo referente a esto antes de comenzar con lo que vamos a ver el día de ahora. Yo tengo una consulta, Liz. Sí, dígame. Es sobre el examen ordinario número 1 de la materia. Dice que es el domingo 15. La hora me confirma si es de las 8 a las 12 del Fíjese mediodía. que, fíjese que aún no nos ha dado esa información el coordinador. Supongo de que lo va a publicar él en la pestaña de avisos y nos va a decir, yo le voy a mandar un mensaje, pero hasta ahorita fíjese que no nos ha dicho la hora. Sí, es que en varias materias, bueno, en las materias restantes, a excepción de álgebra moderna, la mayoría de materias ya publicó las fechas de las pruebas ordinarias número 1 y ahí aparece la hora del examen ordinario de álgebra moderna que dice que va de 8 a.m. a 12 del mediodía. Ah, entonces si ya la vieron usted en otra, como son las mismas publicaciones, ¿verdad? A esa hora debe de ser de seguro, nada más que él pues no la, como usted dice, ¿verdad? No la ha publicado ahí, pero si a esa hora aparece, a esa hora seguramente va a ser. Nada más sería de confirmar cuando él ya lo ponga en sí, ¿verdad? En la plataforma, porque debe de o colocarlo o decírnoslo a nosotros como tutores para que se lo transmitamos a ustedes. Entonces sería de que esté pendiente solo de confirmar de que sí es a esa hora y yo ahorita no le puedo dar razón porque no nos ha dicho él, fíjese. Sí, entiendo, Liz. Muchas gracias. Muy bien. Y la otra es que como no están actualizadas las orientaciones, ¿verdad? También ahí no pueden verlo. Pero de igual forma, si no, yo le voy a mandar un correo al finalizar la tutoría, diciéndole, ¿verdad? Que ustedes me están consultando en la hora del examen y cuando me responda, pues yo les voy a hacer saber para que ustedes estén enterados. Muy bien, no sé si alguien más tiene algo, algún comentario o algo antes de iniciar. No, muy bien. Entonces vamos a comenzar, vamos a iniciar ya para que no terminemos tan tardecito porque la agenda de ahora estaba un poquito pesadita, entonces esperemos que lo logremos terminar todo y no terminemos pues tan tarde. Entonces, decirles que la temática que nos ha pedido compartir él el día de ahora es siempre referente a la unidad 1. Oigan, la unidad 2 pues ya está habilitada ahí en plataforma, incluso ya está la otra tarea, ¿verdad? Para que la puedan ir iniciando, pero él pues en la agenda que nos ha dado, nos ha compartido, nos ha solicitado pues que sigamos compartiendo material de la unidad 1, lo último, como se van a dar cuenta ustedes ahorita.
Entonces, para iniciar, pues, vamos a comenzar viendo, recordando, mejor dicho, lo que es una relación de equivalencia. Y si recordamos, pues, una relación de equivalencia cumple con ser, como lo dice acá, reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, reflexiva quiere decir que está relacionado consigo mismo, ¿verdad? Simétrica es que si algo, por ejemplo, si A está relacionado con B, entonces B tiene que estar relacionado con A. Y transitiva, ¿verdad? Que es la que más se entiende, es que si A está relacionado con B, pero a su vez B está relacionado con C, entonces por transitividad A debe de estar relacionado con C. Entonces, esto es nada más recordando lo que es en sí una relación de equivalencia. Luego tenemos la definición del grupo cociente, pero para eso vamos a recordar primero lo que es la definición del conjunto cociente. Entonces dice que dado un subgrupo H de un grupo G, el conjunto cociente G sobre H es el conjunto de las clases de equivalencia que se obtiene a partir de definir la siguiente relación. Que X es congruente con Y módulo H, sí, solo sí. Al operar X inversa con Y, pues pertenece a H. Entonces, luego nos piden que mencionemos las siguientes observaciones. La primera es que X, las tres barritas, Y, H, pues se entenderá como que X e Y son congruentes módulo H, ¿verdad? Eso es lo que significa esto, X congruente con Y módulo H. Y luego la segunda es que lo que se busca es dotar de estructura de grupo a este conjunto cociente G sobre H. Es decir, se debe definir una operación en el conjunto de clases de equivalencia. Y para que ya quede pues definida en sí lo que es el grupo cociente. Entonces, acá tenemos la definición de subgrupo normal, que también la estuvimos viendo en la tutoría, no me recuerdo si en la 2 o en la de repaso que tuvimos, pero decíamos que un grupo H, un subgrupo, perdón, H de G es aquí, ¿verdad? Aquí es una G, se dice que es normal y se escribe como H triangulito G, eso quiere decir que H es subgrupo normal de G, si se cumple que al operar XH YH es lo mismo que el mismo resultado que operar XY con H. Y para eso se cumple pues para todo XY que pertenece a G. Se debe de cumplir eso. Si se cumple eso, pues H es normal en G. Luego acá ya tenemos este teorema que sí ya nos habla sobre en sí cómo se forma el grupo cociente. Y se dice pues que G, sea G un grupo y H un subgrupo normal de G, entonces la operación XH, YH es igual a XYH, es decir, le uso la operación de normalidad, ¿verdad? Define en el conjunto cociente G sobre H una estructura de grupo. Y pues este grupo recibe el nombre de grupo cociente de G sobre H. Es decir, que el grupo cociente G sobre H queda definido como grupo en sí, con esta operación, con XH, YH, se operan de la forma XYH. ¿Sí? Entonces, así definida esta operación, ya se tiene que el conjunto cociente G sobre H, pues es el grupo cociente de G sobre H. Luego tenemos acá este ejercicio para iniciar. Acá nos dice que se define que dos puntos en el plano son equivalentes si tiene la misma coordenada en Y. ¿Qué quiere decir, verdad? Por ejemplo, el par ordenado 1,4 es equivalente al par ordenado 3,4, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tienen la misma componente en Y. Eso es lo que nos está diciendo esto acá, ¿verdad? Entonces, acá nos dicen que no es difícil verificar, pues, que esta relación así dada es reflexiva, simétrica y transitiva. Veamos por qué. Reflexiva primero, ¿verdad? Por ejemplo, ¿será que el 1,4 está relacionado con el 1,4, es decir, consigo mismo? Y sí, ¿verdad? Claro que sí. Son equivalentes, ¿por qué? Porque tienen la misma coordenada en Y, ¿verdad? Es el mismo punto, entonces tienen la misma
coordenada en X y en Y, pero acá lo que nos interesa es que tenga la misma coordenada en Y, entonces cumple, por eso es reflexiva. Luego, simétrica es de que, por ejemplo, el par ordenado 1,4 está relacionado con el 2,4 porque tiene la componente en Y 4 en este caso. Entonces, veamos si se cumple lo contrario, ¿verdad? ¿Será que el 2,4 está relacionado con el 1,4? Y pues sí, ¿verdad? Porque tiene la misma componente en Y. Entonces, definitivamente, lo simétrico sí se cumple. Y luego lo transitivo, nos damos tres que estén relacionados, por ejemplo, que el 1,4 esté relacionado con el 2,4. Luego, a su vez, el 2,4 está relacionado con el 5,4. Entonces, ¿será que el primero con el último se relacionan? Claramente que sí, ¿verdad? El 1,4 sí está relacionado con el 5,4. ¿Por qué razón? Porque tienen la misma componente en Y, pues que es el 4 en este caso. Entonces, ahí se ve pues fácilmente que si se lo dan en general, pues se cumple que es reflexiva, simétrica, intransitiva. Para cualquiera pares ordenados se va a cumplir eso. Luego, en esta figura 1, ustedes ven estas rectas horizontales y pues en esta imagen se muestra cómo se verían las clases de equivalencia bajo esta relación así dada y cómo son una partición disjunta en el plano. Por ejemplo, la clase de equivalencia 5 serían todas las que en la segunda coordenada tienen el número 5, ¿verdad? Entonces, si ustedes ven todos los pares ordenados que su segunda coordenada es el 5, sería, por ejemplo, el 0,5, el 1,5, el 2,5, el 3,5, etcétera, ¿verdad? Entonces, se va a ir formando una recta horizontal que pasa, que corta justo en el Y, en el número 5. Ahí está. Y lo mismo, ¿verdad? La clase 0, pues sería la que pasa justo en el eje X. La clase menos 3 sería la recta horizontal que pasa justo en el menos 3. Y sucesivamente, ¿verdad? Y claramente cada recta horizontal pues es disjunta, ¿verdad? Ninguna tiene nada en común con la otra, ¿verdad? Entonces, ahí se ve, aquí se vería pues esas clases de equivalencia con esta relación dada así, ¿verdad? En que la Y tiene la misma coordenada. Luego tenemos acá la proposición 1.9.1 que habla sobre las condiciones de normalidad. Para recordarlo, ¿verdad? Tenemos que G es un grupo y H es un subgrupo de G. Entonces se tienen que las condiciones siguientes pues son equivalentes. Es decir, que si una se cumple la otra y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el literal I me dice que si H es subgrupo normal de G, entonces se tiene pues que X inversa va a ser el subconjunto de H para toda X que pertenezca a G. Y si cualquiera de estas dos se cumple, pues se va a cumplir que XH es igual a HX para todo X que pertenece en G. Es decir, que las clases de equivalencia por la izquierda y por la derecha coinciden, ¿verdad? Eso me dice, ¿verdad? Si tengo un grupo que es normal, esto va a suceder. Entonces, esta proposición es importante y la vamos a utilizar en unos ejemplos más adelantito. Acá tenemos este otro ejercicio para que nos dice CH y J, sus grupos normales de G, tal que se cumple que al intersectar H con J solo está la identidad. Entonces nos pide demostrar que HJ es igual a JH para todo H de H y J de J. O sea, vamos a demostrar eso. Entonces lo que hacemos pues es tomamos H que está en H y J minúscula que está en J mayúscula. Entonces, como tenemos que J es su conjunto de G, ¿verdad? Porque como el J es su grupo normal de G, pues es un subgrupo, entonces el J está contenido en G. Entonces, se va a tener que justamente como el J está contenido en G, ¿verdad? Nosotros tomamos como que el J también está en G, porque está en J. Entonces vamos a tener que como H es normal en G, el elemento J inverso va a pertenecer a H, justamente por esa tercera proposición, ¿vea? Los elementos X que nos hemos tomado allá, pues son el J, ¿verdad? Y un H, pues en H
Entonces, eso va a pertenecer a H. Entonces, por eso se tiene esto acá, que JH, J inversa, pertenece a H. ¿Por qué? Porque H es normal en G, ¿verdad? Entonces, se va a tener que al operar el elemento JH, J inversa, con H inversa, va a seguir perteneciendo a H. ¿Por qué razón? Porque si este primer elemento ya había dicho yo que pertenece a H, y pues el H lo tomé en H, el H inversa pues está en H también, ¿verdad? Porque como es un grupo, el H pues tiene que cumplir que el elemento inverso está en él, ¿verdad? Entonces, H inversa está en H, entonces al operar dos elementos de H tienen que seguir perteneciendo a H para cumplir la cerradura. Entonces tengo esto. Ahora bien, pero se tiene que el elemento H, J inverso, es decir, este elemento acá, tomando estas tres, pertenece a J. ¿Por qué razón? Por la misma proposición anterior. Ahora tomamos a dos elementos de G, en este caso al elemento H, la misma razón, ¿verdad? H estaba en H, también está en G, entonces tomamos H y H inversa en G y el J inversa en J. Porque como J está en J, por lo mismo, ¿verdad? J inversa tiene que estar en J porque es un grupo, J. Entonces, por la misma proposición esta anterior, pero ahora viendo a J como su grupo normal, entonces vamos a tener que el elemento acá, dos elementos, uno y su inverso, ¿verdad? De G con el elemento de J va a pertenecer a J. Aquí está. Entonces, tomando el H y el H inversa en G y el J inversa, pues en J, ¿verdad? Entonces, eso pertenece a J. Entonces, se tiene que si esto tomando aquí como un elemento pertenece a J, al operarlo por este J, ¿verdad? Tiene que pertenecer a J por lo mismo de la cerradura, ¿verdad? Si cada uno es un elemento de J, al operar dos elementos de J, por la cerradura debe seguir perteneciendo a J. Entonces, por lo tanto, el H inversa tiene que ser la identidad. ¿Por qué razón? Porque hemos llegado aquí que ese elemento pertenece a H y también pertenece a J. Pero dijimos que en la intersección solo está la identidad. Entonces, si están los dos, ese elemento obligatoriamente tiene que ser la identidad. Entonces, ahora solamente multiplicamos por H a la derecha de ambos lados de la igualdad. Y solo me queda J, H, J inversa, y pues de este lado la identidad por H, pues me queda H, y luego multiplicamos a la derecha nuevamente de cada lado de la igualdad por J. Acá solo me queda JH y aquí me queda HJ. Y ahí llegamos a lo que queríamos demostrar, ¿verdad? Que HJ es JH. Entonces, vean cómo la proposición anterior pues nos sirvió muchísimo pues en este caso y pues nos va a servir en otros ejemplos también. Luego tenemos otro ejercicio que nos dice que sea H un subgrupo normal de un grupo G, contenido en el centro de G. ¿Sí? Entonces, H es su grupo normal de G y H está contenido en el centro de G. Entonces, si el grupo cociente G sobre H es cíclico, entonces se va a cumplir que G es abeliano. Entonces, vamos a demostrar eso, que G es abeliano con todas estas hipótesis que nos dan acá. Entonces, empezamos. Como tenemos que el grupo cociente G sobre H es cíclico, recordando, ¿verdad? Que un grupo sea cíclico quiere decir que hay un elemento generador, ¿verdad? Tiene un elemento que genera a todo el grupo. Entonces, en este caso nos damos que sea X barrita la clase generadora de G sobre H, ¿sí? Del grupo G sobre H. Ahora, nos damos un elemento A que esté en G, un elemento cualquiera, entonces, pues se va a cumplir pues que este elemento pertenece a alguna clase de G sobre H. Pero, dado que el grupo cociente es cíclico, como lo dijimos, ¿verdad? Como lo tenemos por hipótesis, entonces, como es cíclico, tenemos que el generado por X barrita, pues tiene la forma, ¿verdad? Como en las clases G sobre H tienen la forma de XH, ¿verdad? Con X que pertenece a G. Entonces, el generado por X barrita va a ser de la forma
XH a la 1, XH a la 2, XH a la 3, XH a la 4, hasta llegar a XH a la K y así. Entonces, como este A pertenece a al de este grupo cociente, entonces quiere decir que A pertenece a la clase XH a la K para algún K. Pero como además tenemos que es normal, ¿verdad? Que H es normal, entonces quiere decir que este XH a la K yo lo puedo poner como XH, 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 K veces, ¿verdad? Y eso es lo mismo que tenga yo las X K veces y la H, ¿verdad? Porque esa es la definición de normal, si se fijan acá. Aquí está, ¿verdad? Si yo tengo XH, 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 ¿verdad? K veces, entonces como que tenga X acá, K veces, multiplicado por H. Entonces, por eso es que queda acá, que queda, esto es lo mismo que tener X a la K por H, porque yo sé que H es normal. Entonces, como A pertenece a esta clase, quiere decir pues que A tiene la forma de un X a la K1. Aquí le faltó un K1. Multiplicado por un H, ¿verdad? Para algún H que pertenece a H para algún K1. Entonces, ya sabiendo eso, nos damos dos valores A y B que estén en G. Entonces, esos dos valores pues van a tener esta forma, ¿verdad? El A, por ejemplo, va a ser un X a la K1 por un H1 con el H1 en H y el B, por ejemplo, va a tener la forma de un X a la K2 por un H2. Pero como por hipótesis también tenemos que H está incluido en el centro, entonces quiere decir que sus elementos, los elementos de H, pues conmutan con todos los de G. Por lo tanto, acá yo puedo conmutar y utilizo a eso, ¿verdad? Aquí conmuto, le doy vuelta, me va a quedar H1, X a la K1. De una sola vez lo hicieron acá asociando con el elemento X a la K2 y dejo afuera el H2. Luego, por lo mismo, ¿verdad? El elemento H2 conmuta con cualquier otro elemento de G y este es otro elemento de G. Por la cerradura se va a seguir cumpliendo que están en G, ¿verdad? Le doy vuelta, me queda ya H2 multiplicado por H1, X a la K1, X a la K2. Luego, acá asocio, le quitó el H2, perdón, H1, bases iguales exponentes de suma, ¿verdad? Eso me queda X a la K1 más K2. Luego, vuelvo a hacer lo de que como los elementos de H están en el centro, los conmuto. Entonces, acá conmuto estos dos elementos y ya me queda H2, el X a la K1 más K2 por H1. Luego, acá en los exponentes, pues yo puedo mover los exponentes, pero en la suma no hay ningún problema, entonces solo muevo los exponentes, K2 más K1 es lo mismo que K1 más K2, no ha afectado en nada. Luego, ya separo, ¿verdad? Se puede decir X a la K2 y X a la K1. Entonces ya asocio estos primeros dos, me queda H2, aquí es X a la K2, ¿verdad? Aquí hay una equivocación, la corrigen. Es X a la K2 y luego por X a la K1 igual está ese. Acá es X a la K1 por H1 asociado. Y luego lo mismo, ¿verdad? El H2 pues conmuta, entonces le doy vuelta, ya me queda K2 por H2 y, perdón, no es K2 acá, es X a la K2 por H2 y acá pues X a la K1 por H1. Y justamente pues ya me queda que eso, como había dicho al inicio, pues es B y pues es A. Entonces aquí ya probé que AB es igual a BA para cualquiera dos elementos. Entonces ya se tiene pues que G es un grupo abeliano que es justamente lo que yo quería demostrar al inicio. Entonces aquí nada más es de ir pues trabajando con las definiciones, los teoremas y toda la información que tiene. Luego tenemos la definición de homomorfismo, recordándola también porque también ya la habíamos visto, ¿verdad? Se dice acá que sea G1 con la operación asterisco y G2 con la operación
chibolita, le digo yo, porque puede ser composición u otra cosa, pero pues no la vamos a llamar composición, dos grupos y F una aplicación que va de G1 en G2. Entonces la aplicación F se denomina homomorfismo de grupos si para todo XY que pertenece a G1 se tiene que operar F de XY es lo mismo que el operar F de X con operado con F de Y, con la segunda operación, ¿verdad? De G2. Entonces, es decir que se distribuye, ¿verdad? Prácticamente el F, se puede decir en pocas palabras. Entonces, esa es la definición de homomorfismo, recordándola. Luego, vamos a recordar la proposición 1.10.1 que habla de los neutros e inversos bajo homomorfismo. Entonces, se tiene acá que sea F un homomorfismo entre los grupos G1 y G2, entonces se va a cumplir lo siguiente. Siempre, si la función F es un homomorfismo, se va a cumplir que F de E1, donde E1 es el neutro de G1, es decir, que al aplicar la función al neutro del primer grupo me va a llevar al neutro del segundo grupo. A veces nosotros damos por hecho esto, ¿verdad? Pero no, solo en los homomorfismos es que se cumple eso, que el neutro del primer grupo a la aplicación, pues que es el homomorfismo, me lleva al neutro del segundo grupo, yo lo puedo asegurar. Y la segunda es de que el inverso de f de x es f de x inverso. Eso quiere decir acá, ¿verdad? Para cualquier x en G1. Que f de x inverso adentro, ¿verdad? Es f de x inverso afuera. En las palabras es que el inverso de f de x es ¿quién? F de x a la menos 1. Entonces, vamos a demostrar esas dos propiedades. Entonces, la primera. Nos dice que observemos que si G pertenece a G1, en el primer grupo, se tiene que, al evaluar F de G por E1, aquí es como que le faltaron un paréntesis grande que incluye todo esto, ¿verdad? Porque es F evaluado en G, la multiplicación de G por E1. Entonces, primero opero lo de adentro, ¿verdad? Me queda G por E1, luego F evaluado en G de E1, luego G por E1, pues me queda que es G porque E1 es la identidad del primer grupo, ¿verdad? Entonces es F de G, pero F de G también yo lo puedo escribir con toda tranquilidad como F de G por E2. ¿Por qué razón? Porque E2 es el neutro del segundo grupo y F de G ya está en el segundo grupo, ¿verdad? Entonces no lo altero. Entonces eso se puede hacer. Luego, usando la propiedad cancelativa, dicen, se deduce que f de E1 es igual a E2. ¿Por qué razón? Acá, vean en esta parte donde tengo que f de g por E1, yo sé que como f es un homomorfismo, yo esto lo puedo separar. Esto es f de g por f de E1. Entonces tengo acá que f de g por f de E1 es igual a esto que está acá, a f de g por E2. Entonces, cancelando el lado derecho, es decir, los f de g, ya me queda que f de E1 es igual a E2, que es justo lo que yo quería llevar, ¿verdad? Que el E1 en la aplicación F pues me lleva a E2. Luego, vamos a probar la segunda propiedad. Dice que para demostrar 2i vamos a usar la propiedad i que acabamos de demostrar. Entonces, para cualquier x que pertenezca a G1, se va a cumplir. Vamos a multiplicar a f de x por f de x a la menos 1. Es decir, lo que vamos a hacer es probar justamente que el inverso de f de x es f de x a la menos 1. Es decir, que al multiplicarla, pues me va a dar la identidad por ambos lados. Y eso es lo que se hace. Entonces, operamos, ¿verdad? Acá se operan f de x por f de x a la menos 1, como es un homomorfismo, ¿verdad? Como los puedo separar, yo los puedo unir en una sola f, lo uno acá. Luego opero x por x inversa, él por su inverso me da la identidad del primer grupo, es f de 1, pero yo ya sé por la propiedad 1 que f de E1 me va a llevar a E2. Entonces, aquí ya probé, vean, que al multiplicar f de x inversa con f de x me da la identidad del segundo grupo. Ahora vamos a hacer esta operación al contrario. Acá vamos a multiplicar ahora por f de x inversa por f de x. Hacemos lo mismo, como f es un homomorfismo, yo los puedo unir, los uno. Luego x inversa por x, pues me da E1. Y entonces, por la propiedad 1, de igual forma, tengo que f de E1 me lleva a E2. Entonces,
acá pues de la definición de inverso se sigue que el inverso de f de x es f de x a la menos 1, que es lo que se quería demostrar, ¿verdad? ¿Cómo lo demostramos? Pues multiplicando a él por f de x a ambos lados y viendo que me da la identidad del segundo grupo. Entonces, ahí pues ya queda demostrada esas dos propiedades que de igual forma pues pueden ser muy útiles. Muy bien, continuamos. Luego tenemos la definición acá de la 1.10.2 que habla del núcleo de un homomorfismo. Entonces tenemos que dado un homomorfismo F entre los grupos G1 y G2, definimos el núcleo de F mediante N de F como los X que pertenecen al primer grupo, tal que F de X da como resultado la identidad. Es decir, que en el núcleo de la función F están todos los elementos del primer grupo que como resultado pues dan la identidad, es decir, que F me lo lleva a la identidad del segundo grupo. Entonces, eso es recordatorio del núcleo de un homomorfismo. Luego, tenemos el núcleo de un homomorfismo, pero algunas propiedades que también son muy útiles. Tenemos acá que sea F un homomorfismo entre dos grupos G1 y G2. Entonces, se va a tener lo siguiente. Si F es un homomorfismo, se van a cumplir estas dos cosas. Primero, se va a cumplir que el núcleo de F va a ser un subgrupo normal del G1. ¿Sí? Y lo otro es que se va a cumplir que F es un monomorfismo, sí, solo sí, el núcleo de F, en el núcleo de F está la identidad del primer grupo, solo él nada más. O sea, aquí es un solo sí, ¿verdad? Si uno se cumple el otro y viceversa, ¿verdad? Cuando F sea homomorfismo, puedo aplicar esto de acá. Luego tenemos este otro ejercicio que nos dice, si F es un homomorfismo entre los grupos G1 y G2 y J es un subgrupo de G1 que contiene al núcleo de F, entonces se cumple pues que F inversa de F de J va a ser justamente J. Entonces, vamos a probar eso. Entonces, aquí dice, pues primero hay que recordar que para demostrar la igualdad de dos conjuntos hay que probar la doble inclusión, ¿verdad? Como estos son conjuntos, entonces tenemos que probar las dos inclusiones, ¿verdad? Que F inversa de F de J está contenido en J y lo contrario, que J está contenido en F inversa de F de J. Entonces, en este caso, una inclusión, dice acá el material, pues que es trivial, pues siempre se cumple. Y para ello solo vamos a demostrar que F inversa de F de J está contenido en J. Entonces, la que acá dicen que es trivial la inclusión es la que J esté contenido en F inversa de F de J. Entonces, veamos por qué es trivial verlo. Entonces, si quisiéramos probarlo, tendríamos que tomar un elemento X que está en J y llegar a que ese X pues está en esto de acá, ¿verdad? En este conjunto. Entonces partamos, ¿verdad? Nos damos un elemento X que está en J, pero si X está en J, entonces se va a tener pues que F de X va a estar en F de J, ¿verdad? Una imagen del elemento. Entonces, pero el hecho de que F de X pertenezca a F de J, eso va a implicar que X tiene que pertenecer a la preimagen de F de J. Y que pertenezca a la preimagen de F de J quiere decir pues que X pertenece a F inversa de F de J. Por eso es de que se dicen acá pues que esa inclusión es trivial. Ahora bien, la otra inclusión, que es justamente que F inversa de F de J está contenido en J, es la que vamos a probar ahorita. Entonces, dice que para ello tomamos un elemento X que esté en este primero, ¿verdad? En F inversa de F de J y vamos a llegar que ese X debe de estar en J. Entonces, dice acá como X pertenece a F inversa de F de J, entonces se va a cumplir pues que F de X pertenece a F de J, ¿verdad? Porque si X pertenece a la preimagen de F de J, quiere decir que F de X pues pertenece a F de J.
Por lo tanto, el que f de x pertenezca a f de j quiere decir que existe un j en j tal que ese f de j es ese f de x. Entonces, luego de esta igualdad de acá, multiplicamos por el f inversa de x, por f inversa de x a ambos lados. Acá está, f inversa de x. De este lado, como estoy multiplicando a él por su inverso, pues me da la identidad del segundo grupo, E2. Luego acá, como este es un homomorfismo, ¿verdad? Yo sé que el inverso de f de x es f de x a la menos 1. Es la propiedad que acabamos de demostrar, o la mencioné nada más. Es esa, ¿verdad? Entonces, por eso es que acá no es que he metido el menos 1 acá, sino que el inverso de f de x es f de x a la menos 1, por la propiedad que acabamos de decir. Y eso igual a E2, ¿verdad? Eso porque es un homomorfismo. Luego, como es un homomorfismo, de igual forma, tengo acá las dos f separadas, yo las puedo unir porque es un homomorfismo. Entonces, la uno en una sola f, me queda de j operado con x inversa. Y eso es E2. Ahora bien, por lo tanto, el j operado con el x inversa pertenece al núcleo de f. ¿Por qué razón? Porque recordando, en el núcleo de f están todos los elementos que al aplicarle f me llevan al neutro del segundo grupo. Y esto sucedió con ese elemento. Entonces, este elemento pertenece al núcleo de f. Pero ¿qué pasaba? Aquí decíamos que acá está, ¿verdad? Que se tiene que J es un subgrupo que contiene al núcleo, ¿sí? Entonces, como el núcleo está dentro de J y este elemento está en el núcleo, quiere decir pues que este elemento también va a estar en J, ¿verdad? Porque el núcleo está contenido en J. Entonces, J operado que con X inversa, pues pertenece a J. Y dado que J pertenece a J, ¿verdad? Porque ahí lo tomamos, pues se deduce que X inversa tiene que pertenecer a J. Pero si X inversa está en J, ¿verdad? Tiene que estar X también en J. Entonces, pues X pertenece a J. Entonces, llegamos a lo que queríamos, ¿verdad? Tomamos X que pertenecía a F inversa de F de J y llegamos a que X pertenece a J, que es lo que queríamos. Por lo tanto, ya demostramos que F inversa de F de J está contenida en J y entonces ya se queda comprobado que F inversa de F de J pues es el mismo conjunto J, que es lo que nos pedían demostrar. Muy bien, luego tenemos acá recordando lo que son los teoremas de isomorfía. El primer teorema de isomorfía nos dice que sea F que va de G1 a G2, un homomorfismo suprayectivo, es decir, suprayectivo, ¿verdad? Entre los grupos G1 y G2 con el núcleo de F, dado como N de F, ¿verdad? Se tiene que el grupo cociente de G1 con el núcleo de F va a ser isomorfo a G2. Y también se va a cumplir que existe una correspondencia biyectiva entre los subgrupos de G2 y los subgrupos de G1 que contienen al núcleo de F, ¿verdad? Entonces va a haber siempre una funcioncita que vayan de los subgrupos de G1 que contiene al núcleo de F hacia los de G2. Luego, el teorema 1.11.2, que es el segundo teorema de isomorfía, me dice lo siguiente. Que sea G un grupo, H y K subgrupos normales de G, y H un subgrupo de K, entonces se va a cumplir que el grupo cociente K sobre H va a ser un subgrupo normal de G, del grupo cociente G sobre H. Y además, el grupo cociente G sobre H, cociente de K sobre H, va a ser isomorfo al grupo cociente G sobre K. Entonces, eso me dice el segundo teorema de isomorfía. Luego, el tercer teorema de isomorfía, me dice que sea G un grupo y H y K subgrupos de G,
con K normal en G, entonces se va a cumplir que HK va a ser un subgrupo de G. Y además, K es normal en el grupo HK. Y además, en la intersección H intersectado con K, va a ser normal en H. Y además, se va a cumplir que el grupo cociente HK sobre K pues va a ser isomorfo al grupo cociente H sobre H intersectado con K. Entonces, acá pues esto es lo que me dice y lo que me afirma el tercer teorema de isomorfía, ¿verdad? Que son los tres teoremas que les pueden ayudar a enlazar y a lograr ver que cuando se cumplen, que grupos sean isomorfos a otro grupo. Entonces, luego aparece este ejemplo 5. Nos dice que hay que probar que si K es un subgrupo normal de G, de índice primo P, para todo subgrupo H de G, se va a tener que o bien H es subgrupo de K, o bien G va a ser igual al grupo H por K, con el índice de H en H intersectado con K igual a P. Entonces, eso es lo que debemos demostrar, lo último que dice acá, que se cumple o una cosa, es decir, o que H es su grupo de K, o se cumple esto otro. Entonces, como sugerencia, pues nos dicen que hay que usar los dos últimos teoremas de isomorfía. Entonces, comenzamos, ¿verdad? Siempre con lo que tienen de hipótesis. Primero, pues, hay que observar, como nos dicen en el enunciado, que K es normal en G, ¿verdad? Entonces, es posible definir el normalizador de K de esta manera. Eso lo definimos acá, ¿verdad? Que el normalizador de K va a estar dado por el conjunto formado por los G que pertenecen al G, tal que se cumple que G por K por G inversa va a ser igual a todo K. Donde esto del G, K, G inversa es el conjunto formado pues por los G, K minúscula, G inversa, con K, pues que está tomado de K. Entonces, pues, luego, por la proposición, la que les dije que se va a utilizar bastante, ¿verdad? La 1.9.1, se va a tener, pues, que H va a ser normal a este normalizador de K. Porque como esto, ¿verdad? Se cumple para cualquier elemento de G, entonces, en particular se cumple para los de H, ¿verdad? Si tomamos los de H, entonces, tiene la forma, digamos, de un HK, un H inversa, que es lo que me dice la proposición 1.9.1. Entonces, se tiene que H va a ser normal al normalizador de K en este caso. Entonces, pues se puede demostrar aquí que HK no es KH, aquí es HK. Se puede demostrar que HK pues es su grupo de G. ¿Y cómo lo vamos a ver? Pues por el tercer teorema de isomorfía. Como tenemos que K es normal, entonces se va a tener que HK va a ser su grupo de G. Entonces, porque eso me dice el tercer teorema de isomorfía. Miren acá, aquí me dice, ¿verdad? Que si K es normal, ¿verdad? Entonces, HK va a ser un subgrupo de G. Aquí lo tengo. Eso es lo que ocupo acá, ¿verdad? Entonces aquí, como les dije, aquí es HK. HK es su grupo de G. Y por tanto, como aquí como hipótesis, en verdad, que el índice de K en G, pues es P, con P', ¿verdad? En la definición 1.8.3, pues dice que se cumple que la cardinalidad de G es igual a P por la cardinalidad de K, ¿verdad? Entonces, de acá, pues simplemente despejamos la P, nos queda que P es la cardinalidad de G entre la cardinalidad de K. Luego de esa igualdad que teníamos, ¿verdad? Que P era igual a la cardinalidad de G entre la cardinalidad de K, se tiene que, por conveniencia, ¿verdad? Como las cardinalidades son números,
yo puedo multiplicar por la cardinalidad de HK arriba y abajo, ¿sí? Eso es por conveniencia. Entonces, luego, abajo acá le cambio el orden de las cardinalidades, como son números, no estoy afectando en nada, ¿verdad? Entonces ya me queda que la cardinalidad de G entre la cardinalidad de HK y acá la cardinalidad de HK entre la cardinalidad de K, ¿verdad? Solo para que me queden de esta manera como me conviene tenerlo. Pero entonces, ¿qué sucede? Que como P es un número primo, porque así me lo dicen por hipótesis, y yo lo tengo acá, que lo tengo como la multiplicación de dos números, porque al final estos son números, ¿verdad? Entonces, tengo dos posibles casos. El primer caso es de que, obviamente, uno de los dos tiene que ser uno, ¿verdad? Entonces, y el otro, pues, tiene que ser el número primo, porque eso es un primo, ¿verdad? Solo se puede descomponer con uno y con el mismo. Entonces, o bien, en el caso 1, la cardinalidad de G sobre la cardinalidad de HK es P, y la otra, que en este caso la cardinalidad de HK sobre K es 1, que en este caso, pues se tendría que, como la cardinalidad de HK entre la de K es 1, entonces HK sería igual a K, entonces pues se tendría la inclusión de que K está contenido en KH y se tendría la contraria también, ¿verdad? Que KH estaría contenido en K. Entonces, como KH está contenido en K, en particular, si tomamos, como en KH están todos los elementos de K por H, ¿verdad? Si tomamos el elemento neutro de K, en este caso lo han puesto como 1, entonces al multiplicar ese por H, pues me da el mismo H, ¿verdad? Entonces, como KH, en este caso que me dio H, es su conjunto de K, pues H va a ser su conjunto de K. Y pues ya sabiendo que H es su conjunto de K, pues es sencillo demostrar que H pues es su grupo de K. Aquí no es este símbolo, sino que es el símbolo solo de su grupo. Entonces, y es justamente la primera que me decía acá, ¿verdad? Que o bien en el primer caso H es su grupo de K, o bien lo segundo que lo vamos a ver pues en el segundo caso. Entonces, el caso 2 pues es lo contrario, ¿verdad? Que la cardinalidad de G entre la de HK sea 1 y la otra, la de HK sobre K, pues sea P. Entonces, ahora por lo mismo anterior, ¿verdad? Tenemos que G va a ser igual a HK. Pero si G es igual a HK, entonces se sabe que, aquí dice porque se les recomienda a ustedes que lo pueden demostrar o revisar la demostración, ¿verdad? Pero esta es una fórmula que siempre se cumple, que la cardinalidad de HK es igual a la cardinalidad de H por la cardinalidad de K entre la cardinalidad de la intersección, ¿verdad? Esa es una fórmula que siempre se cumple. Si quieren, pues la pueden buscar y ver cómo es su demostración. Pero pues esa vamos a utilizar acá. Entonces, tenemos pues que P, desde aquí arriba teníamos que era la cardinalidad de G entre la de K, ¿verdad? Pero en este caso aquí tenemos que G es HK, ¿verdad? Entonces, la cardinalidad de G es la misma cardinalidad de HK. Entonces, en lugar de la cardinalidad de G, voy a colocar todo esto, ¿verdad? Aquí está bien, la cardinalidad de H, la cardinalidad de K, entre la de la intersección, ¿entre quién? Entre la cardinalidad de K. Aquí está, ahí la puse. Luego, como estos son números, recuerden ustedes, puedo hacerlo de medios por medios y extremos por extremos. Entonces, ya me queda que la cardinalidad de H por la cardinalidad de K entre la cardinalidad de intersección por la cardinalidad de K. Como son números, pues elimino la cardinalidad de K y ya me queda, pues, que la cardinalidad de H entre la cardinalidad de la intersección. Y acá despejando la cardinalidad de H, me queda que eso es igual a P, la cardinalidad de H intersectado con K. ¿Y qué quiere decir esto? Por la misma definición que les dije anteriormente, ¿verdad? Eso quiere decir que la cardinalidad de H en H intersectado con K, pues es justamente P. Y eso es lo que quería demostrar, ¿verdad? Porque en la segunda, eso me decía, o que bien, G era HK, que es como lo estoy tomando, con esa cardinalidad igual a P. Ahí está, vean. G igual a HK y la cardinalidad de H en H intersectado con K, pues es justamente el P.
Y ahí se finaliza pues la demostración teniendo los dos casos. Entonces, ahí está este ejemplo que está un poquito trabadito, pero tienen que irlo meditando pues poco a poco para irle comprendiendo bien, ¿verdad? Luego se nos pedía pues que les recordáramos también cómo es la operación del producto directo. Entonces, en este caso, pues tenemos que sean G con operación está, y luego H con operación asterisco, dos grupos. Entonces se va a cumplir que en el producto cartesiano G cruz H, pues va a estar conformado, ¿verdad? Por todos los pares ordenados G, H, tal que el primer el primer elemento del par ordenado pertenece al primer grupo, el segundo elemento del par ordenado, que en este caso es H, pues pertenece al segundo grupo, que es H, y pues se puede definir la siguiente operación, ¿verdad? Al operar los dos elementos del producto directo G cruz H, ¿verdad? Aquí están, se operan, ¿verdad? Primera componente con primera componente, segunda componente con segunda componente, y el primer par ordenado operado con la primera operación del primer grupo, porque ambos elementos son del primer grupo, y los elementos del segundo par ordenado, el segundo elemento del par ordenado va operado con la operación del segundo grupo, porque ambos elementos son del segundo grupo, ¿verdad? Entonces, así queda definida el producto directo, ¿verdad? Luego tenemos una proposición referente al producto directo y esa nos dice que si G y H son grupos, entonces el G cruz H con la operación, con esta operación es un grupo con la operación definida anteriormente, es decir, de esta forma. Y este grupo pues recibe el nombre de producto directo de G y H. Entonces aquí tenemos que ¿verdad? Con la operación, chibolita, es un grupo, ¿verdad? Con esta operación, ¿verdad? Recordando que hago primer par ordenado con primer par ordenado, operado con la primera operación, y segunda componente con segunda componente, operado con la segunda operación del segundo grupo. Luego tenemos este otro ejercicio y me dice que sea G un grupo y me pide que considere al producto directo M como G cruz G, es decir, el producto directo de él consigo mismo. Entonces, en el literal A, me pide demostrar que D, que está formado con todos los pares ordenados G cruz G, que pertenecen pues al producto directo de G cruz G, con G que pertenece a G, que es un grupo isomorfo a G. Entonces, eso me piden ver acá. Y en el literal B me piden pues que demostrar que D es normal en M, que es el producto directo de G cruz G, sí, solo sí, G es abeliano. Muy bien, entonces vamos a iniciar con el literal A, es decir, vamos a demostrar que D, así definido, es un grupo isomorfo a G. Entonces, para iniciar, primero vamos a probar que D es un grupo. Entonces, para demostrar que D es un grupo, pues debo de probar las 4 condiciones de grupo. La primera condición es la cerradura o clausura, como la han colocado acá. Entonces, para ello nos damos dos elementos que estén en D, por ejemplo, el elemento G1, G1, pertenece a D porque en D están los elementos que ambos elementos son el mismo, ambos elementos del par ordenado son el mismo, ¿verdad? Entonces, nos damos un G1, G1, que claro que está en D, sí. Nos damos un G2, G2, que también está en D, ¿verdad? Porque tienen la misma componente, con G1 y G2 que pertenecen a G, ¿verdad? Entonces vengo y los opero, recordando cómo se operan, es primera componente con primera componente, me quedaría G1, G2 y segunda componente con segunda componente. Me queda G1, G2. Entonces, luego tenemos que G1, G2 pues pertenece a G. ¿Por qué razón? Porque G1 lo tomé de G, G2 lo tomé de G, entonces al operar dos elementos de G pues tienen que seguir perteneciendo a G. Entonces G1, G2 está en G y además este par ordenado tiene la misma componente, ¿verdad? Entonces puedo concluir que al operar los dos elementos de D, pues siguen perteneciendo a D, ¿verdad?
¿Por qué? Porque en D están estos elementos que tienen la misma coordenada y con elementos que pertenecen a G. Entonces, ahí está cumplido la primera condición de grupo, la cerradura. Luego tenemos la asociatividad. Para acá pues nos damos tres elementos, ¿verdad? Nos damos el elemento G1, G1, G2, G2, G3, G3 que pertenezcan a D. Entonces primero empezamos asociando los primeros dos con el G y el G3, G3 afuera, ¿verdad? Entonces operamos estos dos primeros que hemos asociado, se operan como primera componente con primera componente y segunda con segunda, ¿verdad? G1, G2, G1, G2 y luego operado con G3, G3. Lo opero de igual forma primera componente con primera componente, me queda G1, G2, G3 igual a segunda, G1, G2, G3. Pero luego que tengo yo el par ordenado, pues yo sé que puedo sacar el par ordenado G1, G1 y dejar acá pues el par ordenado G2, G3, G2, G3. Ahí está. Pero luego de igual forma acá puedo separarlo, ¿verdad? El G2, G3, el G2, G2 y G3, G3. Y aquí pues ya me queda la asociatividad, pues que es la que yo buscaba. Luego tenemos el elemento neutro. Tenemos que ver que en D exista el elemento neutro. Para ello nos damos un elemento E que está en D, ¿verdad? Es decir, el neutro de G, ¿verdad? Como G es un grupo, sabemos que tiene un neutro, en este caso el elemento E. Entonces, si E está en G, sabemos que el E, E está en D, ¿verdad? Porque en D están los que tienen la misma componente con ese elemento que está en G. Entonces, E, E está en D. Entonces, vengo para probar que este es el neutro de D, D, tengo que probar que al multiplicarlo por cualquier elemento de D me dé el mismo, ¿verdad? Entonces, opero E, E con G, primera componente con primera componente, me queda EG, igual a otra, EG. Pero EG es lo mismo que tener G, ¿verdad? Porque G es el elemento de G y es el neutro de G, yo sé que lo puedo conmutar, ¿verdad? Porque aquí adentro ya estoy con cosas en G. Entonces, esto es lo mismo que tener G y GE. Pero GE simplemente es el mismo G, porque E es el neutro en G, y igual acá solo es el G. Entonces, por lo tanto, puedo concluir que sí, el elemento neutro de D, D es E, E. Si se fijan, acá no hay necesidad de hacer la otra multiplicación, que sería G, G operado con E, E, porque desde aquí ya me di cuenta que da lo mismo que yo los conmute adentro, porque son elementos en G. Entonces, por eso no hubo necesidad de hacer el contrario acá. Luego, ya vimos que existe un elemento neutro. Vamos a ver que existe un elemento inverso para cada elemento en D. Entonces, sabemos que si G pertenece a G, entonces existe G inversa, ¿verdad? Que también está en G. Entonces, como G está en G, quiere decir que G, G va a pertenecer a D, ¿verdad? Y como G inversa también está en G, quiere decir que G inversa también pertenece a D. Entonces vamos a demostrar que pues es el inverso de este. Entonces lo operamos, G, G operado con G inversa. De igual forma acá, ¿cómo se operan? Primero con primero, segundo con segundo. Entonces me queda G inversa, pero acá como ya estoy con elementos de G, ¿verdad? Yo sé que al operar G con G inversa me da la identidad y al operar G con G inversa pues me da la identidad. Entonces justamente he llegado que al operar, ¿verdad? Estos elementos me da como resultado la identidad que encontré en el tercer paso. Por lo tanto, puedo concluir que para cada elemento D existe un elemento inverso, ¿verdad? Entonces, ahí ya demostramos de que D sí es un grupo. Ahora bien, para demostrar que D es isomorfo a G, pues basta tomar la aplicación phi que toma el par ordenado G, G y lo lleva a G. Entonces, tomando esta aplicación phi de esta manera, tendremos que probar pues que esa phi es una isomorfía, ¿verdad? Es decir,
que tendríamos que demostrar que es un homomorfismo, entonces, y que es inyectiva y que es sobreyectiva. Entonces, acá lo dicen que es fácil de probar. ¿Por qué razón? Por ejemplo, para probar que es homomorfismo, tendríamos que probar que phi de dos elementos, de operados dos elementos, es igual a phi de uno por el phi del otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nos tomáramos el elemento, operación G1, G1 con G2, G2, primero tendríamos que operar los pares ordenados, me quedaría phi de G1, G2, G1, G2. Entonces, al operar ese phi, ¿verdad? Yo sé que me lleva al mismo elemento, es decir, me llevaría al par ordenado G1, G2, G1, G2. Pero esos pares ordenados yo sé que los puedo separar como G1, G1, G2, G1, G2. Perdón, G1, G1 y G2, G2, así, separado. Entonces, y eso pues sería justamente el resultado de tener phi de G1, G1 con phi de G2, G2, que es lo que se querría demostrar, ¿verdad? Ustedes lo hacen ahí tranquilamente y van a ver que rapidito sale. Luego, lo que es inyectiva, para probar que es inyectiva, tendrían que demostrar que se cumple que si, por ejemplo, phi de G, G es igual a phi de G1, G1, ambos elementos tienen que ser iguales, ¿verdad? Y eso sale de una sola vez. Phi de G, G me lleva a G, ¿verdad? Es decir, que G tendría que ser igual a phi de G1, G1, pues es G1, G1, G1 en este caso, ¿verdad? Entonces ahí de un solo sale pues que G es igual a G1. Entonces, ahí sale pues que definitivamente tienen que ser el mismo par ordenado, es decir, que sí cumple la inyectividad, y la sobreyectividad es porque abarcaría, como me lleva el mismo elemento G, ¿verdad? Pues abarcaría todos los elementos de G, por lo tanto, sería sobreyectiva. Entonces, por eso es que dicen acá, pues, que es fácil de probar, ¿verdad? Pero ustedes, yo les animo a que lo prueben despacio y vean de que sí es cierto que se cumplen estas partes. Luego, en la parte B, recordando, me pedía demostrar que D es normal en M. Sí, solo sí, es abeliano. Es decir, tengo que probar las dos implicaciones, ¿verdad? Primero voy a asumir que D es normal en M. Entonces, acá, dado que es un sí, solo sí, pues vamos a demostrar primero la implicación, la primera implicación. Entonces, nos damos un elemento G que pertenece a G cruz G. Entonces, ¿verdad? Este G tiene la forma G1, G2, ¿verdad? En G cruz G están todos los pares ordenados tal que cada elemento pertenece a G, ¿verdad? Con G1 y G2 que están en G. Entonces, así la clase de G, es decir, GD, pues estaría dado de la forma, ¿verdad? Todos los pares ordenados, el conjunto de los pares ordenados G1, G2, por DD, ¿verdad? Con G1, G2, que son elementos en G cruz G, y el D, D, pues que pertenece al D. Entonces, asumimos que la clase GD, pues, es no trivial, que está bien definida, y tomamos un X que pertenezca a esta clase, a la clase G por D. Entonces, ese X, pues va a tener la forma, como pertenece a G por D, va a tener esta forma, ¿verdad? Ya operado sería G1 de 1, G2 de 2, G2 de 1, perdón. Porque siempre en el D están los elementos que tienen la misma componente, ¿verdad? Entonces, es de 1 de 1. Pero como D es normal y GD, porque es lo que me dan como hipótesis acá, ¿verdad? Vamos a ver. Sí, D es normal en G cruz E, que es M, ¿verdad? Esa es mi hipótesis. Entonces, como D es normal en G cruz G, entonces se cumple que las clases, pues, G por D es igual a D por G, por el teorema o proposición, no me recuerdo bien, que dijimos antes, ¿verdad? Que una implicaba a otra, como D es normal, pues se cumple eso, ¿verdad? Que G por D es la misma clase D por G.
Entonces, si tomo el elemento X que pertenece, entonces, perdón, X pertenece a la clase D por G, ¿verdad? Porque la tomé en la clase G por D, pero como son la misma clase, pues X tiene que pertenecer a D por G. Entonces, esto implica que el X que yo me había dado, que tiene esta forma, ¿verdad? G1, D1, G2, DO, D2, D1, perdón, pues pertenece a DG. Pero recordando, la clase de G tiene la forma, pues, de los D por D, operado con G1 y G2, con el D, D que pertenece a D. Por lo tanto, X que pertenece a D, para que pertenezca al D por G, debe ocurrir pues que esto que tenía esta forma, ¿verdad? G1, D1, G2, D1, también tiene que tener la forma D1, G1, D1, G2, ¿verdad? Para que pertenezca a DG. Por lo tanto, acá, dado que G1, G2 y D1 son elementos cualesquiera de G, entonces aquí por igualdad se tendría que G1, D1 sería igual a D1, G1, es decir, que conmutan, ¿verdad? Y lo mismo acá, que G2, D1 es igual a D1, G2, es decir, que conmutan. Por lo tanto, quiere decir pues que G es abeliano, que es lo que quería demostrar pues en la primera implicación. Luego, en la segunda implicación, allí asumimos, ¿verdad?, que G es abeliano y vamos a demostrar, vamos a ver, que D es normal, ¿verdad? En M, es decir, en G cruz G. Entonces, acá, como G es abeliano, entonces se cumple que para todos G1, G2, D1 tomados en G, se va a cumplir esto, ¿verdad? Que el par ordenado G1, D1, G2, D1 va a ser el mismo, que yo le dé vuelta acá, ¿verdad? D1, G1, y G2, y D1, G2, ¿verdad? Entonces, como es abeliano G, yo puedo hacer eso, ¿verdad? Estos pares ordenados son los mismos. Entonces, si esto es lo mismo, estos, ¿verdad? Son cualesquiera, son los que tienen la forma de la clase G por D. Y estos son los que tienen la forma de la clase D por G. Entonces, ya he llegado a que la clase G por D es igual a la clase D por G. Y el teorema ese que vimos anteriormente, pues me dice que si esas clases son iguales, entonces se cumple pues que el D tiene que ser normal. Entonces, queda demostrado, ¿verdad? Que pues el D es normal, ¿verdad? Donde este G pues es un elemento del G cruz G, ¿verdad? En este caso tiene los elementos G1, G2, ¿verdad? Este G es un elemento no de G, ¿verdad? Sino del producto directo G cruz G, ¿verdad? Este G que yo he tomado acá. Entonces, dicho eso, pues aquí ya tengo que D es normal y es lo que se quería pues demostrar en la segunda implicación. Muy bien. Y pues ahí finalizamos con lo que se nos solicitaba que les recordáramos para el día de ahora. Entonces, lo que les mencionaba, si se fijan, ¿verdad? Son temas siempre de la unidad 1, ¿verdad? Así que en la tutoría de repaso vimos temas de la unidad 2, así que ya les puede ir sirviendo para que vayan adelantando. No sé si tienen algún comentario o algo. Respecto al parcial, estaba observando que como que la unidad 1 no se ha abarcado todavía completa la unidad y estaba viendo también que el parcial tiene también de la unidad 2. Entonces no sé si el coordinador nos podría especificar qué temas se estarían evaluando en el parcial para darle mayor importancia a eso antes de la tutoría de repaso. Yo le voy a consultar lo de la hora, primero que me decían al inicio de la tutoría, ¿verdad? Ahorita, después que al finalizar le voy a enviar un correo. Primero lo voy a anotar antes que se me olvide. Voy a consultar la hora del parcial, ¿verdad? Porque y si les puede publicar también, ¿verdad? La fecha que no la ha publicado aún. Y también voy a consultar, usted me dice, ¿verdad? Lo que va a venir en el parcial, ¿verdad? Los temas del parcial. Fíjese que ahí, para que él diga cuáles serían, porque
yo siento que sí tendría que tomar temas de la unidad 2, porque si no, van a quedar muchos para el otro parcial, ¿verdad? Y como él sabe que estamos dando tutorías de repaso, quizás por eso es que lo ha hecho así, pero mejor voy a confirmar con él, ¿verdad? Entonces voy a consultar en sí cuáles temas vienen, ¿verdad? Si toda la unidad 1, si algunos temas de la unidad 2, ¿verdad? Hasta dónde, etcétera, ¿verdad? Eso creo que es lo que quiere que consulte. Sí, porque como le mencionaba, en la unidad 2 no se ha revisado toda, entonces hay algunos contenidos de que no, al menos de mi parte, no los comprendo muy bien. Entonces, si él nos indica, por ejemplo, si nos va a venir de cierto De ciertos teorema, temas. entonces uno como que se enfoca más en eso, porque Ujú. es bien difícil poder repasar toda la Abarcar unidad. todo. Bueno, entonces, muy bien, entonces quedo pendiente de que en cuanto él me conteste, ¿verdad? Espero que lo haga rápido, pero si no les he mandado nada, sepan que es porque no me ha contestado, porque en cuanto él me conteste, yo les voy a mandar a decir la hora del parcial, que espero que pues ya la tenga, si ustedes ya la vieron publicada en otras asignaturas, ¿verdad? Supongo que es porque ya está. Y los temas que, como específicos, ¿verdad? Que vendrían, y las unidades, se puede decir, ¿verdad? De esto. Entonces, cuando él me diga, yo les transmito lo que él me informe. No sé si tienen algo más o a mí se me ha olvidado algo más que deba decirles. Quiero ver. Hola, hola, hola. Hola, buenas. Sí, solo preguntarle por lo de, el lunes es solo laboratorio. Sí, para el lunes está el laboratorio, así es, se Oh, cambió ya. por lo que tienen parciales el día de mañana. Sí, que probablemente también mañana, bueno, que eso ya es de otra asignatura, ¿verdad? Porque solo preguntarle con respecto al laboratorio es de la unidad 1, pues, o sea, corresponde a la unidad 1. Sí, es de la unidad 1. El laboratorio viene de la unidad 1. Incluso si ustedes se meten en laboratorio, no les aparece el PDF, pero ahí en la indicación les dice que son ejercicios de la unidad 1. Ah, y otra cosa, para que se guíen de los laboratorios, vean las orientaciones, aunque no están actualizadas aún, creo yo, ¿verdad? Pero ahí en las orientaciones les ponen de qué va a venir el laboratorio. E incluso yo estaba revisando, por ejemplo, dice que el laboratorio 1 en las orientaciones son ejercicios, el laboratorio 2 creo que dice que son demostraciones, el laboratorio 3 parece que dice que son las dos cosas, no sé, pero ahí revisen ustedes las orientaciones y ahí especifica los temas que vienen, que en este caso creo que es la unidad 1, si no mal recuerdo, y les dice que si son ejercicios o demostraciones. Yo me fijé la vez pasada, entonces les animo a que ustedes revisen eso también. Ya, es, bueno, solo habría que ver si el tiempo, pues cuánto tiempo es que va a dar para el laboratorio. Fíjese que la última vez, creo que se los mencioné, quiero ver, creo que sí, no es en cálculo, no, aquí fue, como me confundo, dijo que iban a tener 2 horas para poder realizar los ejercicios. Entonces, prácticamente como un medio parcialito chiquito, ¿verdad? Sí, Este, en corto. entonces les va a poner los ejercicios, ustedes van a tener esas 2 horas para resolverlo y luego pues tienen que subir las evidencias, ¿verdad? Va, está bien, gracias. Muy bien, no sé si tienen otra consulta. Bueno, el día lunes, ¿verdad? Ahí estén pendientes de cuando ya esté habilitado. Si no mal recuerdo también, se va a habilitar a las 7 de la noche. Entonces, ustedes tienen que meterse puntualmente, ¿verdad? Porque supongo, la verdad no estoy segura, pero yo supongo que si se meten más tarde, pues van a tener menos tiempo, porque él a las 2 horas, pues va a cerrar, ¿verdad? Si ustedes se meten a las 8, pues ya solo van a tener 1 hora para realizarlo y así. Entonces, ahí por favor estén pendientes, ya si él cambia la hora, ¿verdad? Y decide ponerlo, habilitarlo hasta las 8 o hasta las 9, pues ya es otra cuestión, ¿verdad? Pero ustedes estén pendientes ahí de la hora que se va a habilitar para que a esa hora entren y empiecen a resolver los ejercicios. Y quiero ver de aquí de esta materia si solo tienen ese laboratorio
pendiente y, quiero ver, sí, ¿verdad? Solamente eso por el momento y la tarea 2 que ya está habilitada para que la puedan ir trabajando. Licenciada. Con respecto a la tarea 1, no No está le... revisado. La tarea 1, fíjese que no, esa aún no la he revisado. Lo que sucede, ustedes sienten que ya hace bastante la subieron, ¿verdad? Es que hasta esta semana, el licenciado pues nos proporcionó la rúbrica para poder calificar y sin ella pues los tutores no podíamos. Entonces, ya inicié a calificarla, pero yo subo las notas hasta que ya las tengo calificadas las de todos para que no vayan a entrar como, ya unos la tienen y otros no. Pero cuando ya tenga yo finalizada todas las notas, yo solo se las voy a subir para que ustedes las tengan. Pero sí, ahí pedirles disculpas que como la rúbrica ya se nos dio despuesito, pero no podíamos empezar a calificarles. Sí, entiendo. Es cierto, tiene razón. Gracias. Bueno. Sí, gracias por la... No me escucha, licenciada. Bueno. Hola. Sí, le escucho, solo que hábleme un poquito fuertecito que le escucho despacio. Ok. No, solo le hablaba por lo del laboratorio, que no había enviado la solicitud de diferido porque no me dieron la La constancia. Hasta el constancia. lunes me dijeron que me la iban a dar. El lunes en la noche. Pues yo creo que voy a tener que ir en la mañana porque yo en la noche no voy a estar. Ajá, entonces sí puede. Wilfredo, ¿es verdad? Sí, sí. Entonces sí, haga eso porque yo ya le dije al coordinador, ¿verdad? Su situación, le dije que usted trabajaba en el área de salud, Sí. y que iba a trabajar toda la noche, entonces él me dijo que en su caso no había problema, me dijo que con gusto él le va a habilitar en otro día el laboratorio, nada más que si era necesario que le mandara eso, Sí, la se la constancia. pedí ayer, pero no me lo dieron. Entonces, mándesela el lunes, yo pienso que no hay ningún problema. Y ahí en el correo usted dígale que hasta ese día se la dieron, por eso hasta ese día Ajá, se la quizás manda. le voy a mandar la solicitud y luego le mando la constancia, quizás va, porque la solicitud ya la llené. Eso puede hacer también. Y ahí dígale que queda pendiente que el lunes o el martes, no vaya a ser que no se la den, ¿verdad? Sí, Le va a también. anexar. Sí, Ajá, y porque como yo él ya le está dije al enterado jefe, me del dijo caso, no que... hay problema. Ok, bueno. Ajá, Gracias, porque él me dijo entonces. que ya estaba enterado, entonces que no había problema, solo que usted le escribiera. Va, está bien, gracias. Bueno. No sé si alguien más tiene algo otra cosa, si no se van a ir porque no les he tomado la asistencia. Liz, Sí, dígame. esta semana no habrá tutoría el martes. No, ahorita no. Voy a ver revisar cuándo tocaría la otra, porque la verdad no he revisado, como no ha puesto las orientaciones, pero yo supongo que nos va a decir que le demos alguna, ¿verdad? Pero cualquier cosa yo le voy a escribir, le voy a consultar a él y le voy a escribir en la plataforma si llegase a haber una. Bueno, Liz, está bien, gracias. Bueno, permítanme que espérenme que no me puedo salir. Vaya. Espérenme. Vale, les voy a tomar la captura. Permítanme. Vale. Entonces, hasta aquí nos quedaríamos. Cualquier consulta, pues ya saben, me la pueden hacer saber a través del correo de la plataforma. Yo voy a estar tratando, bueno, siempre trato de estar pendiente, pero quizá un poco más pendiente por alguna situación y quedo pendiente, ¿verdad? De informarles esas dos cosas que ustedes me han consultado. Si digamos tipo miércoles no les he escrito nada, pueden escribirme para decirme, Lick, ya va a ser, ¿verdad? El día y no nos ha dicho, para que yo le pueda decir al coordinador, pues que me siguen insistiendo ustedes y entonces necesito una respuesta de él. Por si él no me llegase a haber respondido en ese día, ¿verdad? Pero yo pienso que sí, que él va a respondernos rápido y yo le voy a decir ahí, entonces, en qué quedamos. Licenciada. ¿Sí? Y esta tutoría, la va a subir ¿cuándo? Porque yo entré tarde.
Sí, siempre, ahora. Ahora. Ajá, sí. Ah, ok. Yo siempre se las he estado haciendo, si se han fijado Sí, sí, sí. últimamente, ajá, Así les he es. subido. Para De- evitar, ¿verdad? Que a Ajá, veces los coordinadores se saturan, se tardan un poquito en así colocarlas en es. plataforma, entonces se las voy a mandar con la diapositiva de una sola vez. Muchas gracias. Feliz fin de semana. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá. Feliz fin de semana para todos. De igual forma, yo el lunes que tenga el laboratorio, pues ahí voy a estar pendiente de la plataforma o del correo por si llegasen a tener alguna consulta. Igual el día del parcial, yo voy a estar pendiente ahí, ¿verdad? No tengan duda de que yo les voy a contestar rapidito por cualquiera de esos medios si llegase a haber alguna consulta. Y durante la semana, ni se diga, ¿verdad? Todas las consultas que tengan pueden hacérmela saber cuando estén estudiando. Estudien, por favor, para que puedan salir muy bien. Y pues ahí voy a estar contestando todas las consultas que puedan tener. Oigan, así pues, aquí nos quedamos. Feliz fin de semana y saludos a todos y cuídense. Gracias, Liz. Gracias, Iván. Feliz fin de semana a todos. Bueno, cuídense.